El caso de los automovilistas que dicen haber sido objeto de abducciones en plena carretera constituye todo un mundo aparte dentro del fenómeno ovni. Según los ufólogos, la carretera es el lugar ideal de paso fugaz, en las noches normalmente solitaria, para que se produzcan estas abducciones o encuentros cercanos del cuarto tipo. En 1978, durante el rally La Vuelta por América del Sur, dos chilenos que participaban en él, automovilistas, dijeron haber vivido una experiencia que concitó el interés de toda la prensa. Según ellos, fueron interceptados en plena carretera por un ovni que los levantó del suelo con su vehículo. Nosotros, a 20 años de ese acontecimiento, hemos buscado a los protagonistas, a testigos, y rastreado cualquier evidencia respecto a lo que verdaderamente sucedió en esa ocasión. Nuestra investigación comenzó en Santiago, en la sede de la Federación Chilena de Automovilismo Deportivo. Su gerente, Pietro Morales, nos ayudó a reconstruir cómo fue el rally de 1978. Era lo que se denominó la Vuelta a América del Sur, que lo organizó el Automóvil Club Argentina a través de su comisión deportiva, que ha sido una de las carreras más interesantes que sin lugar a dudas se han realizado en América en cuanto a resistencia, en cuanto al kilometraje que recorrieron los vehículos participantes. La competencia, que partió el 17 de agosto y terminó el 24 de septiembre del 78, se corrió en momentos en que los gobiernos militares de Chile y Argentina enfrentaban un largo conflicto diplomático por las islas del Canal de Beagle. Los pasos fronterizos estaban muy vigilados y la tensión en el sur era evidente. En este libro Ruta hay lugares de control donde los pilotos deben cruzar o pasar. En algunos son términos de etapa donde se les timbra un carnet en que anotan la hora de llegada y la hora de partida, en cada caso la hora de partida y después la hora de llegada. Un extraño incidente se habría producido en territorio argentino mientras avanzaban de sur a norte rumbo a Buenos Aires cuando estaban en el kilómetro 808 de la ruta, entre la ciudad de Viedma y un pequeño pueblo llamado Pedro Luro, 1 hora al sur de Bahía Blanca. Lo sucedido cuenta que ellos se saltan 3 etapas de control de rally, ¿no es cierto? Sí. En el fondo, a ellos los descalifican después por hacer trampa. ¿Es efectivo eso? Bueno, efectivamente hubo una situación muy anómala ahí, que obviamente no está en ningún reglamento que si son remolcados, si son castigados. En este caso, se pensó que habían sido que ellos o que no tomaron la ruta que está planificada dentro del libro de ruta, digamos. Yo personalmente pienso de que el tratar de evitar algunos de los recorridos era muy difícil, sobre todo cuando se está en territorios que se desconocen. Y en este caso el chileno Carlos Acevedo no conocía el camino. No, yo creo que es difícil, sobre todo en estas zonas difíciles y nocturnas menos todavía. Se juega con los minutos en forma muy estrecha, con los segundos inclusive, entonces de que se hayan acortado tiempo es difícil realmente, difícil. Revisando la prensa argentina, descubrimos que hubo 2 testigos que estuvieron con los pilotos chilenos inmediatamente después de lo que narran, y al cabo de 3 meses de búsqueda y contactos telefónicos, aceptaron recibirnos.
Llegamos hasta la Patagonia y rehicimos la ruta de los pilotos chilenos en el tramo en que ellos decían haber visto al ovni. Comprobamos al menos que en esa zona de terrenos desolados, quien se salga del camino corre el riesgo de extraviarse. Finalmente, llegamos al mismo servicentro en que ellos descansaron, cargaron combustible y entregaron la primera versión sobre lo que les habría ocurrido en la carretera. Ahí nos esperaban los testigos argentinos. Eduardo Alberto Forcesato trabajaba en 1978 como bombero de la estación de servicio. Él fue quien recibió esa noche a Carlos Acevedo y a Miguel Ángel Moya. Sabía que había un rally internacional que era creo que de Mendoza a Chile, iban al sur y por Ushuaia y subían hacia Buenos Aires. Era lo único que sabía. Y que esa noche más o menos el horario de pasada era entre las 10 y las 12 de la noche. ¿Y cuáles fueron los primeros realistas en pasar? Fueron esta gente, estos muchachos de Chile que aparecieron ahí. Entraron de ese lado, pararon en la playa muy asustados y se bajó uno corriendo y me dice, vos sabés que salimos de Viedma, al cruzar el puente de Viedma hacia acá, se nos quedó el auto en una luz toda blanca y de ahí no nos acordamos más nada. Cuando nos dábamos cuenta estamos pasando el río acá, dice. El que hablaba era el conductor, el acompañante, lo único que no hablaba nada y temblaba. Estaba muy asustado. Cuando me relataron lo que le pasó, yo digo, lo único que puedo hacer es llamar a la policía acá del pueblo, para, si ustedes quieren, para relatarlo a ellos, lo que le pasó. José Bordenave fue el policía que custodió a los pilotos chilenos durante el resto del viaje. En 1978 era agente de la subcomisaría del poblado de Pedro Luro y esa noche estaba de guardia. 22 años después, todavía recuerda perfectamente lo sucedido. Según comentaron, llegaron eso de la 1 de la mañana, que un plato volador los levantó, los trajo hasta acá, hasta la estación de servicio, la Shell. Creo que echaron nafta acá y de ahí fueron a la subcomisaría a verlo al oficial que estaba a cargo para que lo acompañaran hasta Bahía porque tenían miedo de ir solo. Eso fue lo que dijeron. Y lo que le brindó la policía en ese momento fue una custodia hasta Bahía Blanca, hasta el otro puesto de control. Fuimos en el auto de los muchachos en el auto de carrera de ellos. Iba el chofer manejando, el acompañante y yo atrás. Podrían estar un poquito alterados, no digo que no, pero iban conversando normal todo el camino. Lo que me quedó en la cabeza, que le dijo el acompañante, creo que le dijo, capaz que con esto ahora nos clasifican. ¿Usted les cree a ellos? Y en ese momento, por los horarios que dicen ellos que salieron de Viedma acá a Pedro Luro, que son 100 kilómetros, no le da nunca un coche la velocidad que han realizado el tramo ese. Puntero venía delante de ellos, no sé cómo fue, y llegaron primero, así que no sé. ¿Y es posible hacer esa ruta entre Viedma y Pedro Luro por otro lado que no sea ese y hacer un trayecto más corto? No, esa es la única ruta. Dejamos la soledad de la Patagonia y regresamos a Santiago.
El piloto Carlos Acevedo falleció en 1987 en un accidente de tránsito y sus amigos lo recuerdan no solo como deportista, sino también como empresario gastronómico y del calzado. Su hija Natalie, hoy de 28 años, aunque era apenas una niña en la época del rally, conserva el recuerdo de las conversaciones que hasta cumplir los 13 años tuvo con su padre sobre lo que pasó esa noche en la carretera de la Patagonia Argentina. Esto es una cosa que pasó hace muchos años atrás, en realidad es como bien difícil quizás de explicarlo, porque mi papá también le costaba explicarlo con palabras, porque si tú sabes, ellos tuvieron una comunicación un poco telepática. Él solamente lo sabía dentro de su mente. Cosa difícil de poder explicarlo. Él siempre dijo que en un momento ellos estaban elevados porque el copiloto se dio cuenta. Incluso hizo una manifestación un poco... le dijo, oye, ¿sabes que estamos elevados 6 a 8 metros? Y le dijo, no te puedo creer. Él abrió la puerta para asegurarse y se dio cuenta que en realidad era así, que estaban elevados 6 a 8 metros. Cuando ellos traspasaron a la otra etapa, que era una ventana, se puede decir, porque ellos también pensaron que quizás era una ventana para poder traspasarse a otra dimensión, mi papá dijo que vio muchas luces. Eran luces y una calma, una tranquilidad. Traspasamos ese horizonte, esa raya, y nos encontramos ante un mundo totalmente diferente, donde todo más bien es espiritual, donde nos encontramos que vemos todo, o sea, como una persona que tuviera un ojo circular. Se ve hacia atrás, se ve hacia adelante, se ve hacia los costados. No hay paredes, no hay murallas. Uno sabe que está ahí y es dueño absolutamente de todo. Cambió mucho su forma y su manera de pensar, se puso más sensible, más sensitivo. Mucho más, quizás, reflexivo. Yo lo siento de repente en mi cama, que está conmigo, siento su energía, lo siento detrás mío. Es una cosa muy especial. ¿Tú sabes si tu papá se mantuvo en contacto con su compañero de rally, con el copiloto? Con Miguel Ángel Moya. Yo creo que él también sabe muchas cosas y quizás a veces uno tiene miedo de contarlas, porque quizás tiene miedo a que la gente sepa lo que puede haber pasado o parecer loco ante la gente. Al copiloto de Acevedo, Miguel Ángel Moya, lo encontramos en el sur, en la 11ª región. Insistimos con él durante más de un año, hasta que aceptó la entrevista, a pesar de que llevaba 2 décadas sin referirse al caso. Aquí, en la ciudad de Coyhaique, buscó refugio el único protagonista que todavía sigue con vida de esa curiosa historia en que 2 chilenos, participando en un rally en la Pampa Argentina, dicen haber sido abducidos durante algunos instantes y aparecido posteriormente muchos kilómetros más allá. Vamos a conocer la historia de primera mano. Por eso hemos llegado hasta acá, con este hombre que por fin ha accedido a conversar con un medio periodístico. Miguel Ángel Moya es mecánico profesional, casado, una hija, hoy posee su propio taller. En 1978 tenía 18 años y trabajaba en una empresa que importaba repuestos para automóviles franceses. Fue entonces cuando se involucró en el rally Vuelta a América del Sur, porque en Arica conoció a los pilotos chilenos y aceptó participar en su condición de mecánico sin saber que terminaría siendo copiloto. A Carlos Acevedo le gustó el trabajo que yo hice porque tenía un problema que no habían podido solucionar y yo lo solucioné
15 minutos en el camino. Entonces le gustó, dijo, acompáñanos, y la verdad me autorizó mi jefe y seguimos con ello. Y comenzamos a participar. Después en Santiago yo reparé con unos compañeros de trabajo, cambiamos el tren delantero y seguimos hasta Osorno. Y en Osorno pasó un problema entre Carlos y Hugo, no sé cuál fue. Y de ahí yo pasé a Argentina y ahí Carlos me dijo, vamos, sigue tú, continúa tú y vámonos. El copiloto que apura el auto, lo hace arriesgarse en ciertos momentos y me tocó hacerlo. Lo pasamos muy bien esa época. ¿Cómo era Carlos? Mira, es muy parecido a mí. Simpático, no, muy agradable él. Bueno, para reírse, para las bromas, es una persona muy alegre. Buena persona, digamos. ¿Por dónde pasaron a Argentina? ¿Por Osorno? ¿Por ahí por el paso del Puyehue? Exactamente. Sin asfalto en esa época. Era parte del rally. Sí, del rally, sí. Eso era un tramo de enlace que se llamaba, que era Osorno-Bariloche el enlace. Ya. Y comenzó en Buenos Aires, hizo la vuelta completa, París, como te decía, Osorno, Ushuaia al final de Argentina, y después el Atlántico completo hasta Buenos Aires. Ahí terminábamos. Y nosotros, un día, la verdad no me acuerdo la fecha, cargamos combustible en la noche, habíamos terminado de cenar, mal, pero habíamos comido igual, estábamos bien. Ya, ¿y entonces qué pasó? Yo comencé a cantarle la ruta a Carlos y habíamos avanzado desde que largamos más o menos unos 10 kilómetros aproximadamente. De noche eran como las 1:30, 2 de la mañana. En la casi pampa era eso de Argentina. Entonces cuando estábamos corriendo, el auto se iluminó adentro, con una luz bien fuerte. Entonces yo miro hacia atrás y le digo a Carlos, corte a un lado que vienen los alemanes. ¿Que eran corredores alemanes? También, sí, era un rally internacional. Ya. Se llamaba Vuelta a la América del Sur. Ya. Entonces eran alemanes, habían 4 participando, 4 Mercedes-Benz. Entonces ellos andaban con foco bajo el parachoque, los originales y sobre el capó. Entonces hacía la luz bien grande, una especie de abanico delante. Y nosotros muchas veces nos poníamos detrás de ellos para aprovechar su luz. ¿Y usted creyó que eran ellos? Sí, entonces le digo hasta un lado que vienen los alemanes. Entonces Carlos se corre, seguimos corriendo por la orilla y esta luz se quedaba atrás. O sea, seguía iluminado el auto y ellos no pasaban. Entonces Carlos, como iba pendiente de andar solamente hacia adelante, me dice, ¿qué pasa con esto? Que no nos pasen. Yo me vuelvo la cabeza, veo la luz y el auto se hace un tirón, como el despegue de un avión, pero fue hacia arriba. Y yo miré por la ventanilla, me agarro a la jaula antivuelco adentro y veo que hay 2 metros de altura del piso. Así que estaban en el aire. Así asumía yo, estábamos levantados. ¿El motor seguía funcionando? Mire, el detalle importante es que yo cuando pasa eso, se levanta el auto, el motor se acelera a fondo, se corta todo, desaparece todo, absolutamente todo. Inclusive lo que yo tenía, que era la hoja que tenía en mis manos, no había nada. No, yo no vi nada más. Solamente una luz completa que nos envolvía. No voy a decir que me dio miedo, me dio terror. No sabía qué estaba pasando. Una mezcla rara de llorar, de desesperación, no sabía qué hacer, no sabía qué atinar, nada. Carlos gritaba, ¿qué está pasando?, decía. Me insultaba yo a él. Y después de eso, yo ya no se vio. Te puedo decir lo que yo vi, no puedo decir lo que dio Carlos, porque Carlos lamentablemente no está con nosotros, pero él, no vi nada, la verdad, no me vi
mano, no vi el auto, no vi absolutamente nada, nada. Lo único que sabía que yo estaba, y Carlos estaba conmigo. Después de eso aparece una gran cantidad de luz en un terreno, no sé en qué parte era, y un pasillo largo de unos 10 metros, más o menos, o menos puede haber sido, con puertas a ambos lados. Nosotros no íbamos caminando, sino que era como que fuéramos avanzando solamente. Estamos en Coyhaique, con el que sería el único testigo que queda con vida del incidente entre un ovni y un automóvil que él asegura haber vivido en el rally Vuelta a América del Sur en 1978. Miguel Ángel Moya dice que el auto en que viajaban él y el piloto Carlos Acevedo fue levantado por el aire y que, a medida que una luz cegadora los envolvía, empezaron a ver otras cosas. ¿Estuviste en una nave? Sí, seguro. ¿Por qué seguro? Porque no era algo donde yo he estado, imágenes que yo no conocía, cosas que no había visto jamás en mi vida. Dentro del pasillo habían puertas a ambos lados. Digo yo puertas porque pasaban luces del lado izquierdo al derecho y se cruzaban así. Casi todo sincronizado, porque cuando pasaba a la izquierda, pasaba a la otra. Se cruzaba justo siempre en el centro. Y nosotros avanzábamos eso. No sé si era de pie, no sé. Solamente sé que veíamos eso, que yo estaba ahí. O sea, que mis ojos estaban ahí, yo estaba ahí. Pero yo no me veía, no me sentía yo. No sentía frío, calor, no sentía nada. Solamente yo sabía que estaba ahí. Sabía que Carlos estaba porque lo sentía y porque lo escuchaba gritar. ¿Gritar? Claro. ¿Qué pasa? Me decía. ¿Qué está pasando? En el pasillo que decía, dentro del pasillo, entre las puertas y puertas cruzaba una luz una imagen, o sea, más o menos 1,20 m, 1,40 m, que cruzaban entre puerta y puerta, del lado derecho a la izquierda, como decía recién, pero era sobre la luz, una luminosidad más grande. ¿Y estas personas como de luz chicas se te acercaron? No, esos cruzaban solamente. Ellos era como que no estaban ni ahí con nosotros, pasaban de un lado a otro lado, nada más. Llegamos al fondo y había una especie de una cuestión redonda, grande, no puedo decir cuántos metros, con una cúpula redonda, pero no era redonda por dentro, era como con hartos ángulos, distintos ángulos, porque yo miré hacia arriba. Y había como un tablero colgando. De ese tablero de luces que yo digo, salieron unas luces dando vueltas, una especie como un tornillo dando vueltas, hacia donde estaba yo, y otra vez se desvió hacia donde yo supongo que estaba Carlos. El sistema de las luces que iban circulando hacia nosotros. Yo recién lo acabo de ver cuando hicieron un programa en Televisión Nacional que se llamaba Enlace, parece que era, o algo de la vida, que parecía que era como las que daban vuelta. La cadena de ADN. Correcto. Entonces yo estaba en completo silencio. Entonces Carlos me dice, ¿qué pasa, weón? Me dice. Entonces yo digo, entre nervioso que estaba y con miedo, le digo, parece que nos agarran los marcianos, weón. Fue por decir algo, ¿no? Y toda esta escena que estábamos viendo, todo este ambiente que teníamos, se perdió así, hizo un sonido bien especial y se desapareció toda la imagen que teníamos y volvimos a estar en el auto, a la orilla del camino, metido hacia las piedras nuevamente, con el contacto abierto, motor parado. No hablamos nada entre los dos, nada, ningún comentario, nada, no dijimos nada, solamente era la sensación de salir de ahí. Así es que Carlos hizo arranque, sube el camino y ya sale. Anduvimos 3 metros, o un poco más, 10 metros, calculo yo.
Y el auto empezó. Yo asumí, por mi inexperiencia de mecánico, no tenía experiencia de tiempo, y la falta de benzina. Entonces tiré el respaldo del asiento hacia atrás, conecté la bomba eléctrica que teníamos atrás, abrí el estanque auxiliar y el encendido que teníamos de repuesto instalado dentro del auto. Bueno, el auto se recuperó y rajamos. Entonces le digo a Carlos, oye, estamos por llegar. Entonces me dice, no puede ser, pues frena. No puede ser. Yo le dije, mira, pero no, pues me dice, si estábamos aquí, salimos recién, mira la hora, son las, no sé, pues 2:10, y no puede ser, pues bueno. Tenemos que llegar como a las 4, 5 de la mañana. Y yo le digo a Carlos, no sé por qué te diga si estamos aquí, pues, estamos acá, no. Entonces llegaron a una bomba de benzina. Sí, apareció un servicentro y pasamos a poner benzina. Estacionamos, llegamos a la bomba y le dijimos al chico que nos pusiera combustible. Yo le digo eso, que llene el estanque. Entonces Carlos dice, no sé si está lleno, me dice. Yo dije, pero veamos, cuando se pone, empieza. El chico está vacío el tanque. Yo le dije, pero ¿cómo si acabamos de poner combustible? Ellos me comentaban que llenaban el tanque en Viedma, donde es el control, y el tanque de reserva estaba vacío, el que va arriba. Y el de abajo tendría 20 litros, 30, más no tendría, porque le entró 100 y casi 100 litros, y esos tanques creo que en 120, los dos tanques. Entonces Carlos le hace el comentario de lo que pasó. Este niño llegó a mí. Está loco, dijo, nada más. Luego Carlos comenzó a dormirse. Yo tomé un saco de dormir que tenía, metí adentro y nos quedamos dormidos. Pasa un rato y aparece gente. Me toca el vidrio y le digo a Carlos, oye, nos buscan. Dice, che, ¿ustedes son los del rally? Sí. ¿Y qué hacen acá? Bueno, ya llegamos. Pero no puede ser. Si nosotros recién venimos llegando a instalarnos en la mesa, ustedes no pueden llegar acá. Estamos aquí. Entonces instala una radio sobre una mesa. El capó de un auto era una radio, saca una antena y empieza a comunicarse. Llamar los puestos que estaban pasados. Preguntan si había pasado el auto rojo, el número tanto, que no me recuerdo. Y le dicen, no, llamo al segundo puesto, tampoco, el tercero tampoco. Y en el cuarto sí habíamos pasado. ¿Cuántos puestos se saltan? De controles 3. 70 kilómetros más o menos. Nos faltaban a nosotros. Quizá un poco más, pero no me recuerdo. Pero así rápidamente esos 70 nos faltaban. Un estanque completo de combustible y nada. Y eso fue todo lo que pude. Pasó un rato, empezaron a llegar los otros vehículos. Comenzaron a reclamar que nosotros habíamos hecho un corte, que habíamos pasado por el lado, y la gente, nosotros le mostrábamos que no había camino por donde hacerlo más corto. Que el camino más corto era el que estábamos haciendo. Pasando un rato eso, ya de madrugada, 5 de la mañana, 6 de la mañana, llega un auto, un AMI 8, un Citroën AMI 8 que era argentino, que era azul, unos flacos altos. Y él dice, muy desesperado, contando que había quedado sin batería, sin combustible en el camino y que había una intensa luz y que no sabía qué había pasado. Toda la gente que estaba con él se da vuelta hacia donde nosotros estábamos y fueron a preguntarnos, que nos contáramos qué había pasado. Entonces ahí les contamos que había ocurrido eso, la luz, el asunto que estaba contando anteriormente. Y mucha gente nos creyó, en un momento se reían. Pasó eso, terminamos el rally, llegamos a Buenos Aires y ahí empezaron los problemas, porque hubo mucha gente que nos fue a insistir que no contáramos nada, que nos quedáramos callados, que no era conveniente. ¿Qué gente? Fueron 3 personas que se presentaron, porque se presentaron como funcionarios de las Fuerzas Aéreas Argentinas,
Trader y nos pidieron que por favor no se abstuviéramos de hacer ningún comentario, de no contar nada a la gente. ¿Por qué? Porque se producía una alarma a la gente del sector. Según el relato, en una segunda reunión en Buenos Aires, otros personajes extraños abordaron a los pilotos chilenos. Algo así como la NASA, algo así como ese tipo de cosas. De esa onda era, porque yo la verdad no me recuerdo bien. Nos llevaron a una pizzería y ahí conversaron con nosotros 4 personas. ¿Qué le dijeron a esas personas? Que necesitaban las vestimentas que estábamos usando ese día, las pertenencias nuestras que teníamos en el vehículo y el vehículo. Usted no puede seguir hablando, porque usted no sabe lo que vio, no sabe nada, absolutamente nada. Casi me convenció. El vehículo se lo llevaron ellos a un estacionamiento del Automóvil Club Argentino. Lo tuvieron 2 días. ¿Y la ropa? Sí, se la llevaron. ¿Nunca se la devolvieron? devolvieron? ¿Les pagaron algo? Absolutamente nada. Nada de nada. ¿Y por qué accedieron ustedes a darles la ropa y el auto y todo eso? Yo la verdad lo entregué por temor, primero. ¿Temor a ellos? A lo que estaba viviendo. Miguel Ángel Moya guardaba hasta hoy otro secreto relacionado con hechos aparentemente sobrenaturales. Algo ocurrido pocas semanas después del rally en la ciudad argentina de Mendoza. Al principio no quería referirse al episodio, del cual ya habían aparecido indicios en la conversación, pero finalmente lo convencimos. Según me contaron cuando yo desperté, ya en otra parte, no no me recuerdo si fue en Mendoza, cuando estaba acostado en la cama, recostado, estaba, ¿cómo se dice? Levitando sobre la cama, con los pies apoyados en la cama y en ángulo hacia la cama. Yo solamente me acuerdo haber abierto los ojos cuando ellos gritaron y vi claro que estaba ahí. Eso lo vio Carlos. Claro, cuando él me despierta, cuando yo siento el movimiento en la cama, en la habitación despierto y veo la cama ahí, separados de mí, y Carlos me está bajando con esta chiquita y me apoyan en la cama. Y había otras personas. 2 personas más con Carlos. Y en los años siguientes, Miguel Ángel Moya decidió guardar silencio porque la experiencia empezaba a resultarle traumática. Se alejó de sus amigos y de la gente que se burlaba de su historia. Inició entonces un éxodo que lo llevó primero desde Santiago a Temuco, luego a Osorno y finalmente a Coyhaique, cada vez más lejos, cada vez más al sur. Yo no quise saber nada de nadie. No contaba el tema. De hecho, te puedo decir, mi familia recién lo saben ahora, hace ¿cuánto? 2 meses, 3 meses, en noviembre del año pasado que lo conté así. Nadie sabía nada, nadie. ¿Y de tu señor? No, nadie. ¿Y por qué lo cuenta ahora? ¿Por qué lo cuento ahora? Un amigo, mi señora, mis hijos, que tuve que contarle antes de hacer esto a ellos, porque yo no sabía. Y llegamos a que hay que contarlo, porque me dice mi señora, mis amigos, hace 25 años atrás, esto no era como menos reconocido. Ahora sí, la gente por lo menos está un poco más abierta, más llana a saber qué es lo que ocurre realmente. Yo voy a contarlo ahora y se terminó. Aparte que les costó un montón ubicarme, como 1 año, más años, estuvieron 2 años buscando. Yo era el payaso de la fiesta, el peluzón. En todas partes me andaba riendo. Y luego eso, no sé, pues cambiado. Las cosas las tomo más en serio. Y siempre estoy tratando de superar eso. Lo único que tengo ahora que antes no hacía era mirar al cielo. Yo salgo a mi casa, al patio y miro al cielo. Siempre. Siempre. Siempre, siempre, siempre. Un automóvil que se desplaza 80 kilómetros en 5 minutos en la Patagonia Argentina. Y norteamericanos que dicen haber visto objetos voladores, incluso alienígenas, nos enfrentan a un dilema con estos casos de carretera.
para los ufólogos un dilema muy claro. ¿Qué sucedió durante ese missing time o tiempo perdido que ellos dan como un hecho cierto? Para nosotros, el encontrar una explicación racional al por qué esas personas son incapaces de recordar lo sucedido durante ese lapso. Tal vez, así como atisbamos el universo desde una remota esquina, nos encontramos en la misma situación con respecto a las complejidades de la mente humana.